Bien. Como decía el doctor, hablar de osteoporosis secundaria es un tema que para nosotros los reumatólogos tal vez es el tipo de osteoporosis que más manejamos porque es una de las causas más frecuentes de osteoporosis, es la osteoporosis inducida por esteroides. Pero vamos a tratar en la tarde de hoy, si esto logra entrar. Bien, entonces como decía hace un ratito, nosotros los reumatólogos, una de las causas de osteoporosis que vemos más frecuentes es la osteoporosis inducida por esteroides. Pero tenemos cientos de causas asociadas a osteoporosis secundarias que no solamente implican una densitometría ósea positiva, sino que conllevan un sinnúmero de estudios a realizar y un sinnúmero de laboratorios también que realizar. No tengo conflicto de intereses. ¿Qué vemos nosotros en la consulta? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en la consulta? Julie es una mujer de 42 años de edad, es premenopáusica, tiene artritis reumatoidea desde hace 8 años y actualmente se encuentra en remisión clínica de su enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que está sin actividad de la enfermedad, no tiene limitación para hacer sus actividades, pero hace 2 meses inicia con dolor de espalda. Por tener dolor de espalda, la artritis reumatoidea no afecta columna lumbar porque la artritis reumatoide, en la columna lumbar no tenemos sinovia. Y como la artritis reumatoide lo que va a afectar son las articulaciones móviles que tienen líquido sinovial, entonces hay que empezar a buscar la causa de por qué Judy tiene esto. Se le hace una radiografía. En la radiografía vemos que tiene una fractura o una disminución de una vértebra. Y en los laboratorios vamos a tener una hemoglobina de 12, un factor reumatoide positivo, eritro y PCR normal, inmunoglobulinas normales, porque al ser mujer con una enfermedad autoinmune, obligatoriamente nosotros cuando vemos esa fractura, tenemos que además de pensar en una de las causas más frecuentes, que es osteoporosis inducida por esteroides, tenemos que buscar si hay malignidad asociada o si hay otras patologías. Como es premenopáusica, recuerden que nosotros vamos a medir Z-score en ella. Entonces, cuando medimos Z-score, nos damos cuenta que Julie tiene una densidad mineral ósea baja para su edad, porque tiene menos 2.5 en cadera y menos 2.4 en columna. Pero tenemos a Víctor, que es otro paciente. Víctor tiene 64 años de edad, es hipertenso. Hace 5 años tuvo un CA de próstata, utilizó terapia androgénica y además se le hizo una orquioectomía derecha. Víctor acudió a la consulta referida por uno de los ortopedas compañeros de nosotros porque tiene lumbalgia inflamatoria. ¿Qué significa esto? Tiene una lumbalgia, un dolor lumbar que lo despierta en las madrugadas, que mejora cuando camina y que empeora cuando está sentado. Pero que al hacerle la resonancia, lo único que encuentra el doctor es una discopatía lumbar, entonces decide enviarlo al reumatólogo para que investiguemos si hay algo más. Cuando empezamos a hacer el screening de estudio a Víctor para ver si hay otra patología, porque si me lo mandó el ortopeda de columna, el hombre que opera y considera que no hay nada que hacer en la columna o que no tiene ninguna causa de compresión o radiculopatía, entonces hay que empezar a buscar. Recordar que es un hombre que tuvo un cáncer hace 5 años y que además de eso viene con lumbalgia. Entonces empezamos a hacer el estudio. En los estudios encontramos que Víctor tiene anemia, tiene 11.2 y que además tiene leucopenia, 3.5. El calcio está normal, PTH normal, creatinina 1.2, eritrosedimentación ligeramente elevada en 33 y la PTH normal. Pero la electroforesis de proteína, que es esta que está acá, este pico que está aquí es un pico monoclonal. En la gamma tiene 1.8. La albúmina está normal, pero al ser varón, tener anemia, tener un pico monoclonal o elevación de IgG, que creo la de él estaba en 2200, aquí está, se me olvidó mencionarlo. Entonces es un paciente para investigar si hay una causa hematológica asociada. Por ser hombre, hay que ver si tiene una condición hematológica primaria o si estamos teniendo un cáncer secundario al cáncer que tuvo aquella vez. La densitometría ósea de él estaba con menos 2.8 en cuello y en columna tenía también menos 2.4. ¿Cuál será la causa principal de Víctor? Tendremos que completar estudios y necesita tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Lo primero que hay que ver es qué lo provocó.
¿Será alguna condición? ¿Podrá ser secundario lo que tiene o es por su enfermedad de base? Entonces aquí empiezan un sinnúmero de preguntas. Hablábamos ahorita y decían en las conferencias anteriores que hemos visto en el día de hoy que a medida que la población va aumentando, también la osteoporosis va en aumento, pero en nuestros países le están minimizando. Me hacía mucha gracia cuando decía el doctor Casimiro Velasco que los cardiólogos piensan que solo tienen corazón, y así pasa a veces en otras cosas. En la osteoporosis muchas veces es minimizada porque a pesar de que los pacientes con osteoporosis son más que los pacientes con cáncer de mama o con otras patologías, muchas veces no se toman tanto esto en cuenta. Y el problema es que la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades está modificada porque la morbimortalidad a los pacientes no padecer, no morir aparentemente por fracturas osteoporóticas, sino morir por osteoporosis, sino mueren por causas secundarias, por ACV, por estar acostados, por neumonías y por otras enfermedades que son secundarias al mismo proceso. La incidencia anual de osteoporosis es de 1.500.000 fracturas por osteoporosis, mientras que el CA de mama es de 184.000. No estamos diciendo que queremos que haya más, sino que simplemente es una enfermedad que también necesita y merece atención. La mortalidad en pacientes con osteoporosis es de un 20%. Luego que los pacientes tienen una fractura, suelen depender de un familiar hasta en un 19% y necesitan cuidados domiciliarios hasta de un 10%, lo que esto implica un gasto socioeconómico elevado para los familiares y también para el sistema de salud. Pero cuando hablamos de osteoporosis secundaria hay que saber que vamos a pensar en ella o debemos pensar en ella siempre y cuando tenemos una mujer premenopáusica sin otros factores de riesgos asociados y puede aparecer hasta en un 50% de los casos. Varones con osteoporosis hasta en un 64% de los casos, pero también las posmenopáusicas pueden tener una causa que no sea solamente por menopausia, sino que tenga algo más asociado. Los pacientes o los hombres con fractura de cadera pueden tener osteoporosis secundaria hasta en un 70-75% de los casos. Y el 20% en los hombres es secundario a gonadismo. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar en esto? Como decía hace un ratito, fracturas por fragilidad sin factores de riesgos asociados y un Z-score menor de 2.5 o menos en una mujer que sea en una premenopáusica. Las causas de osteoporosis secundarias van a ser varias, endocrinológicas, gastrointestinales, enfermedades autoinmunes. Simplemente por tener una enfermedad autoinmune voy a tener un riesgo mayor de padecer osteoporosis. Medicamentos que influyen directamente en padecer esto. Cáncer y hematología, enfermedad renal, la inmovilización y la falta de ejercicios va a conllevar también a que el paciente desarrolle osteoporosis secundaria por la sarcopenia que hemos venido hablando y las manifestaciones gastrointestinales, sobre todo la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de las enfermedades que provocan o que están descritas dentro de las manifestaciones endocrinológicas, está el hipogonadismo, hiperparatiroidismo. Las enfermedades reumatológicas que más provocan osteoporosis es el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, que incluso es una enfermedad tan importante que está dentro de, es la única enfermedad autoinmune que está dentro del grupo de clasificación para el FRAX. O sea, si yo tengo artritis reumatoidea, tengo un riesgo mayor y por eso se encuentra dentro de la clasificación del FRAX. La artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante, al igual también que las manifestaciones gastrointestinales, si soy bariátrica, si he tenido insuficiencia hepática y otras manifestaciones como trasplante de órganos, sarcoidosis, que también es una condición reumatológica. Dentro de los medicamentos que más se asocian o que pueden llevar a que el paciente padezca una causa secundaria son los anticonvulsivantes, que eso está muy descrito, la heparina. Por eso es muy importante el suplemento con calcio y vitamina D, los antipsicóticos, la pioglitazona y la rosiglitazona se han asociado también con esto. Dentro de las causas de osteoporosis secundaria en las mujeres posmenopáusicas, esto es un estudio publicado, o más bien que publicado, realizado con 204 mujeres que iban desde los 43 hacia los 88 años, de diciembre del 2005 a diciembre del 2006, en un centro de enfermedades metabólicas que no tenían causas, entre comillas, de
osteoporosis secundaria, no tenían factores de riesgo para desarrollar osteoporosis secundaria ni otras enfermedades concomitantes. Entonces lo que se vio fue que tenían que tener osteoporosis por densitometría, que tuvieran fracturas atraumáticas, o sea, fracturas espontáneas, que además no estuvieran utilizando bifosfonatos, que tampoco estuvieran utilizando calcio ni vitamina D y no estuvieran realizando terapia hormonal. Entonces lo que se vio sorprendentemente fue que el 82% de estos pacientes tenían déficit de vitamina D, que 35% tenía PTH elevada y que además un 20% tenía hipercalciuria. O sea que aún teniendo osteoporosis posmenopáusica sí tenían otras causas secundarias, por lo que debemos investigar esta parte. Entonces la conclusión es simple: los procesos secundarios que contribuyen a la baja masa ósea en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis son frecuentes, especialmente la vitamina D insuficiente, la PTH elevada, la hipercalciuria, y la reabsorción ósea se observa con frecuencia en este grupo de pacientes que ya tienen osteoporosis posmenopáusica. Pero para entrar a hablar de las más frecuentes, no vamos a hablar de todas las causas de osteoporosis secundaria, sino vamos a hablar de estas que más nos competen, la osteoporosis inducida por esteroides. Y esto nos compete a todos porque cuando los pacientes llegan a la consulta ya vienen de utilizar dexametasona como si fuera un acetaminofén. La dexametasona la utilizamos y la utilizan, que es la llamada, que le dicen la tripleta, y la dexametasona son 8 miligramos de dexametasona. Entonces imagínense todo lo que implica el riesgo para que el paciente pueda desarrollar osteoporosis asociada a glucocorticoides. Estos pacientes hacen fracturas asintomáticas y hasta un 50% de los pacientes son usuarios crónicos de esteroides. De 1 a 5% en pacientes en Estados Unidos usa tratamiento para osteoporosis, pero de estos solamente, de los pacientes que utilizan esteroides, van a tener una pérdida de masa ósea en el primer año hasta de un 12%. Si los pacientes empiezan a utilizar esteroides, la pérdida de masa ósea va a ser muy acelerada en el primer año y luego entonces empiezan a perder hueso y a perder masa ósea, pero en menos cantidad. ¿Y cómo es que lo hacen los esteroides? ¿Cuál es el mecanismo de acción que tienen los esteroides para provocar la osteoporosis inducida por ellos? Y van a tener dos mecanismos. Un mecanismo que es directo y un mecanismo que es indirecto. El mecanismo directo de los glucocorticoides es actuar directamente sobre el hueso, y cuando actúa sobre el hueso va a disminuir la función de los osteocitos y aumentar la apoptosis de los mismos, va a disminuir la función de los osteoblastos y a incrementar la génesis de los osteoclastos. Esto a su vez disminuye la formación ósea, disminuye la calidad del hueso y va a incrementar el riesgo de fractura. Y la forma en cómo lo hace indirectamente es bloqueando el sistema neuroendocrino, el metabolismo del calcio, haciendo, como decía el doctor ahorita, que disminuya la absorción intestinal del mismo, y a su vez va a actuar directamente sobre el músculo, provocando lo que tanto hemos hablado el día de hoy de la sarcopenia, y a su vez disminuye la síntesis de fibrina, lleva a miopatías secundarias a uso de esteroides. Esto lleva a debilidad y por consiguiente incremento riesgo de fractura. Porque el problema aquí no es si tengo o no tengo osteoporosis, el problema es lo que eso significa en mi vida y en la vida del paciente. Y como todos sabemos, lo que andamos buscando es disminuir el riesgo de fractura por lo que conllevan las mismas. Y este es un grafiquito explicando que los pacientes con riesgo de fractura que tienen osteoporosis y que además utilizan esteroides, por ende las fracturas van a ser mayores. Los pacientes que usan terapia glucocorticoides son los que tienen la X, y los que no usan terapia glucocorticoides son los que tienen el puntito negro, y se van a fracturar mucho más los pacientes que tienen o que utilizan esteroides frente a los que no lo han usado. Para calcular el FRAX, que es una de las medidas de la probabilidad de fracturas, como decía hace un ratito, el simple hecho de utilizar dosis bajas de esteroides, menos de 2.5 miligramos al día de prednisona, esto va a aumentar un riesgo para que yo pueda desarrollar o el paciente pueda desarrollar osteoporosis. El Colegio Americano de Reumatología en el 2017
propuso la guía de manejo para prevención de fracturas en pacientes con osteoporosis inducida por glucocorticoides, y ellos decían que todo paciente que le vas a dar esteroide más de 3 meses, debes de aplicarle calcio con vitamina D. Pero hoy en día nosotros sabemos, somos un país de América Latina donde todo el mundo asume que nosotros tenemos mucha vitamina D. Presentamos un trabajo en uno de los congresos panamericanos de reumatología y el asombro fue tanto porque casi el 50% de los pacientes tenía deficiencia de vitamina D y ellos decían, no, eso no es verdad, ustedes viven en una isla, pero es que no tomamos la adecuada cantidad de sol que debemos, pero tampoco nos alimentamos como debemos y eso influye muchísimo. Entonces, dosis altas de esteroides, que son más de 7.5, eso conlleva a aumentar el riesgo, por ende, de fracturas. Entonces, el doctor va a hablar en un rato del tratamiento dirigido con osteoporosis, pero aquí es más o menos cómo debemos hacerlo. Lo primero es identificar esa mujer de más de 50 años que tiene osteoporosis posmenopáusica, pero que ha prescrito o ha utilizado los esteroides por más de 3 meses. Y es que hay que olvidarnos si tienen o no tienen una condición reumatológica. Es que aquí en este país todo el mundo utiliza una marca comercial de dexametasona con relajante muscular y cuando te llegan a la consulta tienen 5 meses usándolo. Y uno no se explica por qué, y es que simplemente están utilizando estos medicamentos. El hecho de que hay que disminuir la dosis de esteroides, de que hay que considerar otras terapias alternativas, que además suplementar la nutrición con vitamina D y calcio, y sobre todo identificar esos pacientes, los pacientes que puedan utilizar medicamentos orales. Sabemos todos que, si no saben, el risedronato es uno de los bifosfonatos aprobados para el uso de osteoporosis inducida por glucocorticoides, pero ya tenemos otros medicamentos también que ya han sido aprobados. El denosumab fue aprobado en el 2019 y también tenemos el teriparatide, que son medicamentos que se utilizan en estas enfermedades. Las enfermedades articulares inflamatorias por sí solas van a provocar un aumento de citoquinas proinflamatorias y estas citoquinas proinflamatorias van a llevar a provocar una alteración en la síntesis de la reabsorción de osteoclastos y osteoblastos, y esto va a llevar a la liberación y a la osteoporosis y por ende a riesgo de fractura. Las enfermedades hematológicas, dentro de ellas el mieloma múltiple, las leucemias, que son las más frecuentes. Ya casi va a sonar eso, yo no quiero que me suene. Las enfermedades endocrinológicas, como la enfermedad tiroidea y el hiperparatiroidismo, que no es tan frecuente, el hiperparatiroidismo primario como tal, ya no es tan frecuente hoy en día, pero sí van a aparecer casos secundarios a los mismos. El hipogonadismo, el SEA de próstata, es la neoplasia sólida más frecuente hoy mismo en los Estados Unidos. 2 millones de hombres padecen osteoporosis. Entonces, todo paciente con osteoporosis o todo paciente con SEA de próstata debe ser investigado para esto. Hay un término que se ha venido utilizando en los últimos años, que es la osteoporosis inducida por el embarazo, la osteoporosis en el embarazo, que suele ser reversible. No se conoce hoy en día realmente la etiopatogenia como tal de la enfermedad, pero se piensa que está mediada por múltiples factores, dentro de ellos el déficit de vitamina D, que puede conllevar al desarrollo de esta condición. Lo otro es que los laboratorios que debemos hacer es un screening, es un screening completo sobre estos pacientes. La historia clínica es lo que va a hacer el diagnóstico. Una evaluación de estado nutricional en los pacientes. Si yo tengo una paciente que en la radiografía de columna hay una pérdida de estatura hasta de menos 3.8 centímetros, cuando yo la mido, tiene indicación de hacer una radiografía, aunque la paciente no tenga síntomas. Y hay que medir gonadotropina en todos estos pacientes y el screening para buscar si hay causas secundarias, sobre todo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades hematológicas. Las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología son estas. Si el paciente tiene calcio y vitamina D o bifosfonatos para prevención primaria, en todo aquel paciente que haya utilizado esteroides por más de 5 miligramos y más de 3 meses,
Bifosfonatos en prevención secundaria en el paciente que tiene un T-score menos de 1.0 y las hormonas sexuales en los hombres o en los pacientes que tienen hipogonadismo. Entonces hablábamos de los casos, pero hay que saber qué pasó con esos casos. Entonces Julie se completó el protocolo de estudio para la paciente, se inició teriparatide, que es un anabólico. La paciente hoy en día, además de estar utilizando el teriparatide, ya tiene 12 meses, hay unos asuntos ahí de alto costo que nos han impedido terminar el medicamento que está aprobado a utilizarse por 18 meses. Hoy en día sigue con suplementos de calcio y vitamina D y el diagnóstico fue osteoporosis inducida por esteroides. Víctor, como tenía anemia y este pico monoclonal, se le hizo una médula ósea, reportando una gammapatía monoclonal de significado incierto, o sea, un paciente como mieloma, pero todavía no es mieloma, es un premieloma. Entonces, como de estudio, y el diagnóstico fue gammapatía monoclonal. Entonces, para no olvidar, manejar la causa secundaria puede ser suficiente para mejorar el riesgo de fracturas. Sospecharlo en pacientes con densitometría ósea muy bajo, en aquellos sin factores de riesgos tradicionales. La historia clínica es la clave del diagnóstico. Prevención y manejo de factores modificables. Manejo multidisciplinario. Cuidado con los esteroides. Cuidado con los glucocorticoides, porque lo conocemos, le tememos. Sabemos los potentes que son, pero también hay que saber cómo hay que utilizarlos. Tratamiento adecuado para disminuir la morbimortalidad y, como decía el doctor ahorita, la osteoporosis secundaria no es solo una densitometría ósea, se necesitan otros estudios complementarios para poder hacer el diagnóstico. Muchas gracias y perdón porque me robé 3 minutos.